Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 82. Su propósito cumple Dios en eterna sucesión. Su propósito cumple Dios y la hora cerca está. Cerca y cerca la hora está, en que el mundo aprenderá que la gloria de Dios siempre está, cual las aguas cubren el mar. Hymn number 82. Su propósito cumple Dios en eterna sucesión. Su propósito cumple Dios y la hora cerca está. Cerca y cerca la hora está en que el mundo aprenderá que la gloria de Dios por doquier siempre está, cual las aguas cubren el mar. La hermandad de la humanidad debemos apoyar. La hermandad de la humanidad es el reino del príncipe de paz. Como el tiempo apresuró en que el mundo aprenderá que la gloria de Dios por doquier siempre está, cual las aguas cubren el mar. En la fuerza de Dios marcha y el pendón de Cristo alzad, y la luz de la verdad al mundo alumbrará. Vence el pecado y el dolor, dando al mundo la libertad, pues la gloria de Dios por doquier siempre está, cual las aguas cubren el mar. Leeré ahora pasajes de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta noche se basó en el tema de el propósito. Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Reyes. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y tan dilatado corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Fue más sabio que todos los demás hombres, más que Etán, el Ezraíta, que Emán, Calcol y Dardad, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todas partes, de todos los reyes de los países, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hiram, rey de Tiro,
Envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó lo que habían ungido al rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Jehová, su Dios, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni males que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar una casa a nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová dijo a mi padre David. Tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, él edificará una casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas. Porque sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: bendita sea hoy Jehová, que dio un hijo sabio a David como gobernante de este pueblo tan grande. Hiram envió a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Ahora, todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, la enviarán en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón toda la madera de cedro y toda la madera de ciprés que quiso, mientras Salomón le daba a Hiram 20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro para el sustento de su familia. Esto entregaba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había prometido. Entre Hiram y Salomón hubo paz, e hicieron un pacto entre ambos. Hechos. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quisieran testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el esplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos en tierra,
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque ya esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieron y se convirtieron a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, está en Efeso. Gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad sobre su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, desde que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Romanos. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy.
Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón. Pues solo de este modo podemos saber lo que honestamente somos. Si un amigo nos informa de una falta, escuchemos pacientemente la reprensión y damos crédito a lo que se dice. ¿No damos más bien gracias porque no somos como los otros hombres? Durante muchos años, la autora ha estado muy agradecida por las reprensiones merecidas. Lo malo está en la censura inmerecida, en la falsedad que no hace ningún bien a nadie. La prueba de toda oración yace en la respuesta a estas preguntas. ¿Amamos mejor a nuestro prójimo debido a este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos con haber orado por algo mejor? Aunque no aportemos evidencia de la sinceridad de nuestras peticiones, viviendo coherentemente con nuestra oración. Si el egoísmo ha dado lugar a la bondad, ¿consideraremos sin egoísmo a nuestro prójimo? ¿Y bendeciremos a los que nos maldicen? Pero nunca cumpliremos con este gran deber, simplemente pidiendo que así sea hecho. Hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Este mandato incluye mucho, hasta la renuncia de toda sanación, afecto y adoración meramente materiales. Este es el dorado del cristianismo. Entraña la ciencia de la vida y reconoce solo el control divino del espíritu, en el cual el alma es nuestro amo y el sentido material y la voluntad humana no tienen lugar. El propósito y el motivo de vivir rectamente pueden ser ganados ahora. Una vez alcanzado este punto, has comenzado como debías. Has comenzado por la tabla de sumar de la ciencia cristiana. Y nada, salvo una mala intención, puede impedir tu avance. Al trabajar y orar con motivos verdaderos, tu Padre te abrirá el camino. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Saulo de Tarso contempló el camino, el Cristo o la verdad. Solo cuando su sentido incierto de lo justo cedió ante un sentido espiritual, que es siempre justo, entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Contempló por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. Quien quiera que practique la ciencia que la autora enseña, por medio de la cual la mente derrama luz y curación sobre esta generación, no puede dar tratamiento a nadie con motivos siniestros o maliciosos, sin destruir su propio poder para sanar y su propia salud. El bien tiene que dominar los pensamientos del sanador, o su demostración es prolongada, peligrosa e imposible en la ciencia. Un motivo erróneo entraña fracaso. En la ciencia de la curación mente es imperativo ser honesto, pues la victoria está del lado del bien inmutable. Comprender a Dios fortalece la esperanza, entroniza la fe en la verdad y confirma las palabras de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Al resistir el mal, lo vences y compruebas su nada. No son las banalidades humanas, sino las bienaventuranzas divinas, las que reflejan la luz y el poder espirituales que sanan a los enfermos. El ejercicio de la voluntad produce un estado hipnótico, nocivo para la salud y la integridad del pensamiento. Por tanto, es necesario vigilar y estar en guardia en contra de esto. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento bueno y obra buena, nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Mas si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándolo, tiene poca parte en la expiación, en el aunamiento con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma al corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. Enseña a tus alumnos que tienen que conocerse a sí mismos antes que puedan conocer a otros y entender las necesidades humanas. La honestidad es un poder espiritual. La deshonestidad es debilidad humana, que pierde el derecho a la vida divina. Descubres el pecado, no para perjudicar, sino para bendecir al hombre corpóreo, y un motivo bueno tiene su recompensa. Andamos en las huellas de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro Maestro, en la comprensión de la metafísica divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantiene el pensamiento humano en línea con el amor abnegado recibe directamente el poder divino. Oremos por nuestra congregación. Primero en silencio y diremos juntos luego el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 349. Tu voluntad se hará, Señor, tu voluntad se debe hacer, pues eres vida y verdad, omnipotente, eterno Dios. Al reflejar lo que eres, tú y el brillo claro de tu amor, mi vida junto a ti veré de paz y cielo gozaré. En paz y libertad, yo voy así, tu plan aceptaré, la senda me señalas, Dios, pues siervo tuyo soy, Señor. Hymn 349.
Amigos, esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios en español son los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde. En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona, mas les invitamos a que nos acompañen en persona en nuestra sede del 583 de la Park Avenue en la ciudad de Nueva York. La tercera iglesia ofrece también las clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama, también sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información, por favor envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea son invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Entonces tendrá la palabra, pero por favor hable directamente en el micrófono del teléfono, no use el altavoz, así podremos escucharle mejor. Si asisten por Zoom, por favor active su micrófono y les escucharemos. Compartiré con ustedes un artículo que está en la revista de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Y dice, es de la señora Teresa Fuentes Borges. Y se titula, Construimos nuestro hogar sobre un fundamento firme. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo. Es impresionante cómo Dios suple nuestras necesidades. Mi novio y yo conocimos la ciencia cristiana en una reunión de testimonios a la que fuimos invitados. Esta declaración que escuchamos fue sorprendente e inspiradora y viene del libro de Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. Dice, todo es armonía. También este pasaje de la Biblia dice, el reino de Dios dentro de vosotros está. Me interesé en conocer más al respecto y obtuve literatura y continué asistiendo a los servicios semanalmente. Un tiempo después, mi novio y yo nos casamos y encontramos trabajo. Pronto tomé la clase de instrucción primaria y la ciencia cristiana y sentí que era una gran experiencia de aprendizaje y fundamento para mi vida. Unos años después, llegamos a una pequeña ciudad muy tranquila,
donde nuestros niños crecieron y yo me desarrollé profesionalmente. Sin embargo, teníamos problemas con el dueño de la casa que teníamos en arriendo. Debíamos pagar todas las reparaciones y mejoras y no teníamos suficiente dinero para ello, y también ahorrar con la esperanza de que con el tiempo podríamos comprar nuestro propio hogar. Un día, mientras oraba, decidí pedir ayuda de oración a una practicista de la ciencia cristiana, quien me habló de la importancia de reconocer todo el bien que Dios provee continuamente. Ella sugirió que amara lo que yo ya tenía y estuviera agradecida por las personas que nos arrendaban aquella casa. Reflexioné mucho sobre estas ideas de la ciencia y salud, que dice: si no estamos agradecidos por la vida, la verdad y el amor, y sin embargo damos gracias a Dios por todas las bendiciones, entonces somos insinceros. El hogar es el lugar más querido de la tierra y debería ser el centro, aunque no el límite de los afectos. Leí varios artículos en revistas periódicas de la ciencia cristiana relacionados con el hogar, y diariamente reconocía el gobierno de Dios en todo. Empecé a verme a mí misma y a mi familia y a aquellos a quienes nos rodeaban como ideas espirituales de Dios, todos guiados por la misma mente infinita. Poco a poco me esforcé por hacer pequeños arreglos en la casa de alquiler que se ajustaran a nuestro presupuesto. Pronto comprendí que el hogar no es un lugar, es un estado de conciencia, y decidí dejar todo en manos de Dios. La practicista me sugirió que evitara buscar una casa específica que comprar, y más bien que pensara en las cualidades divinas que deben reflejarse en un hogar. Consideré diariamente cualidades como solidez, iluminación, amplitud, seguridad, comodidad y belleza. Gradualmente había empezado a ampliar mi visión del bien que estaba siempre presente. Así que cuando mi esposo propuso, ¿por qué no compramos un terreno grande y construimos 2 casas? Una para tus padres y otra para nosotros. Aquella pregunta me alegró mucho, y mis padres accedieron de inmediato a esta idea. Y no fue sorprendente que tan pronto nos vimos en esta idea clara de cómo salir adelante, encontramos un terreno muy bien ubicado en una área residencial, cerca del colegio de nuestros hijos y con fácil acceso al transporte. Mi esposo y yo obtuvimos un préstamo y mis padres pudieron vender su casa rápidamente. Yo continué orando y afirmando las ideas divinas que atesoraba, y las casas fueron terminadas en poco tiempo. Tenemos la promesa de que los que recurren a Dios en busca de refugio y ayuda estarán sobre un fundamento firme. Como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En la totalidad de Dios no hay facciones, no hay polarización. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, explica en uno de sus escritos: recordemos que Dios, el bien, es omnipotente, en consecuencia, el mal es impotente. El bien no tiene sino un solo lado, no tiene un lado malo. La realidad no tiene sino un solo lado, y ese lado es el bueno. Todos nosotros, como hijos de Dios, podemos estar indefectiblemente del lado de Dios, el bien. La historia de Nehemías ilustra este punto.
Los israelitas habían sido llevados cautivos por los babilonios. Cuando el imperio persa conquistó a Babilonia y sus dominios, permitió que los hebreos cautivos regresaran a Jerusalén para reconstruir su comunidad y el templo de Salomón. Nehemías, el hebreo, era el copero del rey persa y se enteró de que la comunidad de Jerusalén tenía dificultades. Oró a Dios para que lo guiara y se sintió inspirado a regresar a la ciudad de Jerusalén para restaurar el muro que la rodeaba. Habló con los residentes que se reunieron para colaborar en esta obra. Y a medida que trabajaban en paz y unidad, la obra empezó a progresar. Mas algunos líderes de las ciudades vecinas se indignaron. Temían perder el poder y la influencia que tenían sobre los hebreos si Jerusalén volvía a ser fuerte. Así que trataron de dividirlos, de detener la obra, difundieron rumores falsos, amenazaron con atacarlos, sobornaron gente, inclusive conspiraron para matar a Nehemías. Mas él oró a Dios para que le guiara. Y así fue, inspirado a los obreros a adoptar una actitud mental activa y alerta, confiando en el poder de Dios, el bien, para fortalecerlos y defenderlos. Los que reedifican la muralla y los que llevan cargas, llevan la carga en una mano, trabajando en la otra, y en la otra empuñan un arma. Finalmente la muralla fue restaurada y todo el pueblo se reunió en la plaza de la ciudad para escuchar la lectura del libro de la ley de Moisés. Y para alabar a Dios, comprometidos a obedecerle. La Biblia dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Tenían un sentido de unidad. La construcción consistió en mucho más que la reconstrucción de un muro. Incluyó la restauración moral de la comunidad. No cedieron a los intentos de polarizarlos. Adoptaron una actitud de alerta espiritual y abandonaron las tradiciones politeístas. Esta historia me enseñó la importancia de mantener una actitud alerta, rechazando las sugestiones y aceptando solo al Cristo, la influencia del amor de Dios que sana y salva. Brilló plenamente en la vida de Cristo Jesús y sigue presente hoy en día. Concluiremos nuestro servicio cantando el himno número 180. Ama al Señor, el apoyo es de todo corazón. Su mandamiento fuerte es: silencia el error, cumpliendo con la ley. Hoy feliz estoy con el bien de Dios, semilla del amor. Quien ama a su prójimo, con él compartirá el bien espiritual. Si con tu pensar buscas el amor, en Dios habitarás, y gozo te dará el amor, y así percibirás la unión espiritual. Hymn 180. Ama al Señor, el apoyo es de todo corazón. Su mandamiento fuerte es: silencio
Ooh.